Soy un Omega rechazado por una familia rica, y me mandaron con un hombre poderoso pero discapacitado para entretenerlo. Pero resulta que yo estaba más apagado que ese hombre sombrío. Vivía sin ganas, sin interés por nada, incluso cuando me quedé embarazado ni siquiera me di cuenta. Cuando escuché que él iba a casarse con alguien por conveniencia, empaqué mis cosas y me fui. Esa misma noche, el alfa me empujó contra la cama y me dijo, pequeño, sujétate tú mismo el vientre. No. Estaba agotado. En el silencio de la noche, me tumbé sobre el ancho pecho del hombre, respirando con dificultad, mientras el sudor caliente resbalaba por mi sien. Sentía como nuestros pechos subían y bajaban al mismo ritmo. Su gran mano me sujetó la espalda y la cintura. ¿Qué pasa?, preguntó. Fruncí ligeramente el ceño y me giré para acostarme a un lado. El hombre se volteó, tomó la manta ligera y me cubrió. Luego me acarició la cara. ¿No te gusta?, negué con un pequeño movimiento de cabeza, todavía con la respiración agitada. Sí me gusta, solo que estoy demasiado cansado. No quería moverme, ni pensar, ni preocuparme por lo desaliñado que podía verme en ese momento. Menos aún quería pensar en lo poco digno que se veía Hudson, atrapado entre la fuerza y la fragilidad. Aún así, tiré de una esquina de la manta para cubrirlo también. No te vayas a enfriar. Hudson miró de reojo el lugar que yo había cubierto con la manta, la vena de su sien palpitó un par de veces. Olvídalo, pensó, todavía es joven. Antes del accidente de coche, Hudson era el hijo privilegiado del cielo, frío y distante como una flor inalcanzable. Después del accidente, se convirtió en un hombre sombrío, impredecible, implacable. Y yo, un inútil sin futuro en mi familia, fui enviado a complacerlo, a ser un entretenimiento, un puente para mejorar relaciones. De hecho, siempre hubo muchos que intentaron agradarle, pero solo yo me quedé a su lado. Quizá porque los inútiles nos acostumbramos a serlo, al hacer por una vez algo útil, me sentí satisfecho y hasta sonreí de verdad durante 3 segundos. Al principio, su actitud hacia mí no era nada buena. Siempre con esa cara fría que alejaba a cualquiera. Yo, entendiendo las señales, no me acercaba a él, a veces ni siquiera salía de la habitación, olvidando hasta comer. Un día, el guardaespaldas lo empujó en la silla de ruedas hasta mi cuarto. Yo estaba tumbado en la cama, distraído. Al escuchar el ruido, giré la cabeza. Nuestras miradas se encontraron. Me incorporé con calma. ¿Qué ocurre? ¿Quieres que me vaya? Yo no servía de mucho ahí. Aunque me había quedado, no lograba ganarme su favor. Hudson frunció ligeramente el ceño. Baja a cenar. Y no quiero tener que venir a llamarte otra vez. Me quedé sorprendido. Pensé que ibas a echarme. Hudson no respondió a eso. Simplemente me hizo una seña con la mano. Ven, empújame afuera. Me levanté, tomé los manillares de la silla que el guardaespaldas soltó. ¿Tus piernas volverán a estar bien?, pregunté. El guardaespaldas, al escucharme, sudó de nervios. Ese era un tema prohibido. Hudson, sin embargo, solo respondió, no lo sé. Asentí, sin insistir más. Después de cenar, lo empujé hasta el despacho para que trabajara. Yo me senté en el sofá, perdido en mis pensamientos. Al poco rato, Hudson levantó la vista y me encontró ya recostado en el sofá de cuero negro. Me miró largo rato, tanto que acabé notando su mirada. Entonces lo miré también. Pensando en su limitación física, le dije, si necesitas algo, dime. Hudson siguió observándome unos segundos más, y al final respondió con un ajá bajo y grave. Un poco después, me pidió que lo llevara al baño y lo ayudara a bañarse. Yo era débil, casi no podía moverlo. Con mucho esfuerzo logré meterlo en la bañera, terminando empapado en sudor. De reojo vi algo que me hizo tragar en seco. No puse gesto alguno, pero por dentro me puse nervioso, era realmente imponente. Me senté al borde, descansando un poco. Al pensar que debía lavarlo, vestirlo, levantarlo de nuevo y llevarlo en la silla hasta la habitación, me dio una pereza tremenda. Así que cuando Hudson me dijo que me metiera dentro, no lo dudé y entré. Tal vez no esperaba que reaccionara tan rápido, porque se quedó un segundo desconcertado. Luego, con la mirada oscura, me jaló hacia su pecho. De regreso en el dormitorio, yo estaba con su pijama puesto, tumbado en la cama, la cabeza apoyada al borde, mientras Hudson me secaba el pelo. Pareces de 1,90 m, ¿no? Tienes las piernas larguísimas. Aunque los músculos de sus pantorrillas se habían debilitado un poco, no dejaban de ser atractivas. Hudson no dijo nada. Terminó de secarme y me pidió que lo ayudara a subir a la cama. Yo, con las piernas desnudas, bajé para ayudarlo a apoyarse en mí y subir juntos. Una vez acostado,
dio unas palmadas en el espacio a su lado. Yo me arrodillé sobre la cama, dispuesto a pasar por encima de su cintura, pero antes de girarme, él me sujetó fuerte de la cintura. Sentí algo, y con seriedad, le dije, hace un momento te ayudé. En realidad, si él quisiera que lo ayudara de nuevo, yo no tendría ningún problema, al fin y al cabo, me habían entregado para él. Pero Hudson me soltó y, justo cuando yo me recostaba, se lanzó encima de golpe. Era mucho más alto y fuerte que yo, su fuerza me dejó inmóvil. Su aroma, su feromona, me envolvió denso, como si quisiera devorarme entero. Parpadeé con los ojos húmedos, me convenció suavemente para desabotonar mi pijama, y me sentí un poco vulnerable. Durante un tiempo casi no me separé de él. Hasta para comer me sostenía en brazos y me daba de comer, cucharada tras cucharada, hasta que quedaba lleno, el vientre redondo, y solo entonces paraba. Apartó los platos, mis pies quedaban sobre el reposapiés de la silla de ruedas, encima de las pantuflas de algodón que él llevaba. En mi cuello, la banda de supresión de encaje se había enrollado varias veces y ahora colgaba floja, en la glándula expuesta quedaban marcas de mordidas. Al final mi apetito creció. Hudson me tomó la barbilla para que lo mirara, pero, ¿por qué no engordas? Sentí la cara arder, con expresión confusa apenas respondí un ajá, sin ganas de hablar. Hudson me acarició la mejilla con el pulgar, mi pequeño es tan obediente. Aunque estuviera molesto, debía contestarle. Hudson era un caso. Un día llegué a esa conclusión. Quería gritarlo, desahogarme, pero no sabía con quién compartirlo. ¿Mi amigo de toda la vida? Nos habíamos peleado. ¿Mis compañeros de cuarto? Cada quien había seguido su camino. ¿Mi familia? Me acusarían de ser un desagradecido por criticar a Hudson. Al final publiqué en mi red social. Hudson es insoportable, no bloqueé a nadie, lo dejé visible para todos. Mis contactos eran pocos, casi todos hijos de familias ricas, del mismo círculo, era imposible que no conocieran a Hudson. En pocos minutos los comentarios explotaron, me escribieron en privado, algunos burlándose, otros preguntando si necesitaba ayuda. Creían que yo había metido la pata, que Hudson se había enfadado y me estaba vengando, y que por eso yo despotricaba en redes. Solo mi sobrina adolescente, que no entendía nada, me puso un me gusta. Mis padres se movilizaron en masa, comentaron que yo era un irresponsable y me mandaron mensajes privados para que borrara la publicación. Estaban como hormigas sobre una sartén caliente, llamándome una y otra vez. Perdí las ganas de compartir. Justo cuando iba a borrar el post, resulta que Hudson le dio me gusta. Mis padres, que vigilaban mis publicaciones, vieron de pronto el me gusta de Hudson y se quedaron helados, enseguida les entró el pánico, temiendo que yo hubiera causado un problema. Al parecer hasta lo llamaron para disculparse. No sé qué le dijeron ni me importa, lo único es que después no volvieron a molestarme. Yo solo había tenido un impulso de subir algo a mi red social, y al rato lo borré. Hudson movió su silla hasta mí. ¿Por qué lo borraste? Me giré dándole la espalda. Por nada. Llevaba solo una camiseta blanca, la piel expuesta estaba llena de marcas. Era muy blanco y se notaba todo. Hudson, al ver que no tenía ganas de hablarle, no se enfadó. La señora de la casa, viendo el calor, había preparado helados. Yo no me moví. Hudson me habló en tono suave. Haré que te los traigan. Respondí con un ajá. Por la noche estaba recostado sobre las piernas del Alfa, los brazos temblándome mientras me apoyaba en la cama. Hudson me sostenía la cintura, el rostro frío y dominante. Pequeño, no me molestes. Solo yo puedo darte placer. Su voz se volvió cada vez más grave. Ya lo dije, es un caso. A veces es tan intenso que me asusta. Pero cuando me corrige, sus métodos son tan extremos que yo no puedo con él, termino enganchado. Incluso con su aroma. La verdad es que mi falta de resistencia no era por miedo a luchar o rebelarme. No, rechazar, sería más exacto. Expresaba mi descontento porque la situación me resultaba insoportable, pero él me ordenaba con suavidad, me guiaba, su mano acariciaba mi espalda, y sus feromonas eran como brisa fresca de verano, no intimidaban, solo calmaban y controlaban sin ruido. Solo en los momentos en que yo me relajaba, él se transformaba poco a poco en un dominador frío y sin piedad. El aroma agresivo del Alfa se desataba, queriendo hacer del Omega su posesión absoluta. Yo nunca fui un Omega de voluntad fuerte, cuando algo me molestaba mucho, prefería esconderme bajo las mantas y dormir hasta perder la noción del tiempo. Además, con él sentía placer, su forma exacta de imponerse no me incomodaba. Mi vergüenza caía hecha pedazos bajo su autoridad fría. Hasta mis lágrimas venían con un temblor inexplicable. Hudson me recogió cuando me desplomé de repente,
suavizando su fuerza. Relájate, pequeño. Con las mejillas encendidas, su rostro apuesto se fue aclarando ante mis ojos. Con voz suave pero un toque de calma, le respondí, ya estoy relajado. Hudson de pronto sonrió. Me tomó la mano y la llevó a su cuerpo. No pienses, aquí solo estamos tú y yo. ¿Te gusta? Me humedecí los labios, respondí con un ajá y me incliné para esconder la cabeza en su hombro. El aroma también atraía al alfa. Los deseos ocultos quedaban enterrados en la quietud de la noche. Solo nuestras voces eran un consuelo que tocaba el corazón. Hudson adoraba preguntarme, ¿está bien? ¿Un poco más? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Yo no soy de grandes emociones, a veces resulto soso, sé que me enviaron solo para entretenerlo, así que respondía con sinceridad. Está bien, sí, me gusta, pero cuando algo me incomodaba, también lo decía, como ahora, que me sentía agotado. No estaba tan dormido como para quedarme pegado a la almohada, solo de repente no quería moverme. Hudson no se enfadó, tomó un pañuelo del costado y me limpió. ¿Cansado? Descansa un rato. Bostecé, cerré los ojos y al poco tiempo me quedé dormido. Hudson apartó las sábanas revueltas, me levantó en brazos y me cubrió con una manta ligera. Cuando me encerraba en casa, ni siquiera salía del dormitorio, con el cuello completamente al descubierto, sin usar los parches inhibidores. Hudson, al entrar en la habitación, podía oler de inmediato el fuerte aroma de las feromonas del omega, un suave olor a durazno, que se metía en el alma. Muy diferente a su alcohol fuerte y punzante, este era suave e inofensivo. Al poco rato de estar trabajando, él mismo movía su silla de ruedas de vuelta al dormitorio. Claramente él era el discapacitado, frío y feroz, que necesitaba atención y cuidados, pero ahora era él quien se preocupaba de que yo me hundiera demasiado. Hudson no lo decía en voz alta, en su interior, sombrío, pensaba, así es tan obediente, me gusta demasiado. Vaya jugada, ninguno de ellos pudo sostener la familia, y sin embargo mandaron a un omega tan delicado y bonito. Y encima, yo me quedé con él. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el sofá, chateando con un amigo de la infancia con el que estaba peleado. Por supuesto que supe que Hudson había entrado, pero como no decía nada, yo tampoco, hasta que no pude evitar levantar la vista. ¿Pasa algo? Pregunté con gesto un poco frío y tono tranquilo. En realidad solo me preocupaba si algo le pasaba a él, por lo de sus piernas. La silla de ruedas de Hudson era especial, muy pesada, a la altura justa. Además, él era alto y grande, incluso sentado, su mirada quedaba más arriba que la mía en el sofá, dándome una sensación de presión. ¿Con quién hablas?, preguntó. Me recosté un poco y apoyé los pies sobre su muslo. Con mi amigo de la infancia. ¿Quiere reconciliarse? Hudson tragó saliva, girando el anillo que llevaba en el pulgar. ¿Reconciliarse? Sí, peleamos. ¿Por qué? Dejé el móvil. Mis padres me mandaron aquí. Cuando él se enteró, pensó que yo me estaba degradando a propósito. Hudson frunció un poco el ceño y me preguntó, ¿te duele? Lo pensé un momento. De repente no quise contestar a esa pregunta sin sentido, ni entendí qué quería decir Hudson. Incliné la cabeza hacia él, y lo vi. Hudson me tenía agarrado el tobillo, pasando la yema de los dedos por el hueso. ¿Qué viste?, preguntó él. Mi pelo ya estaba un poco largo, al girar apenas la cabeza, los flequillos caían sobre mis cejas y ojos. Yo solo era alguien apagado, sin energía, aunque sin ese aire sombrío, nada que ver con el hombre de delante, que desde los huesos desprendía fiereza. Las cosas que mandaste hacer a medida, dije. La mirada de Hudson se volvió oscura al instante. Toda la ropa que llevaba era de Hudson, mi equipaje nunca lo había abierto, ni sabía en qué rincón lo había puesto la señora de la casa. No me gustaba hacer cosas de más, si no me habían dado mi equipaje, seguro que Hudson tenía su razón, así que no pregunté. La ropa del alfa me quedaba demasiado grande. El cuello de la camisa estaba abierto y las marcas bajo la clavícula aún no se habían borrado. Le sonreí un poco, con cierto orgullo. Si me haces feliz, te prometo enseñarte. Hudson. Pero yo solo lo decía por decir, ¿cómo iba a saber si el alfa estaba feliz? Como no respondió, con la mirada oscura fija en mí, retiré de golpe mi pie. Pero él me lo agarró fuerte otra vez. Me mordí el labio. Hudson sonrió suavemente y dijo, ven, déjame abrazarte. Lo miré y asentí despacio. Pero en cuanto me soltó, retiré el pie, di una vuelta y salté del sofá, corriendo hacia el otro lado. Los ojos de Hudson se entrecerraron peligrosamente, por instinto quiso usar sus feromonas para hacerme volver, pero al final se contuvo de ese acto irracional.
Con gesto serio pero voz más suave de lo habitual dijo: Lincoln, ponte los zapatos. Yo no solo iba descalzo, sino que llevaba sus pantalones cortos, no tan alto ni tan fuerte como él, con los pantalones colgándome flojos. Al pasar a un brazo de distancia de él, dije con ligereza: no me los pongo. Hudson frunció el ceño. No sabía por qué, pero esa sensación de no poder agarrar nada lo golpeó de repente, y se le encendió la mirada. Apretó los reposabrazos de la silla, haciendo fuerza, pero sus piernas seguían sin fuerza, no podía levantarse. Lincoln, dijo Hudson desde su sitio. Me giré para mirarlo. Allí estaba el alfa, guapísimo hasta el extremo, clavando en mí la vista, con una especie de sombra encima. Se veía muy sombrío, pero yo no tenía miedo. Yo sí había venido para agradarle, dicho mal, para que me usara. Pero agradarle era una cosa, y hacer algo que no quería era otra, no era lo mismo. Que él se enfadara era su problema. ¿Qué quieres?, pregunté. Las largas pestañas de Hudson bajaron un poco, ocultando el filo de su mirada. ¿Estás enfadado? Sin pensarlo, negué con la cabeza. No, solo que, al atardecer, me encontró en el ventanal de la habitación de invitados. Ese ventanal lo había arreglado yo mismo, estaba encogido sobre él, dibujando con los dedos en el cristal. Las ruedas de la silla chirriaron sobre el suelo, pero no me di la vuelta. De verdad que no estaba enfadado, no soy tan rencoroso. Solo me pongo melancólico de repente, bajo de ánimo y quiero quedarme quieto, pensando en cosas que ni hacen falta. Eso no tenía nada que ver con Hudson. Cuando mi ánimo se hunde hasta cierto punto, no puedo obligarme a estar positivo. Pero eso no significa que no sea feliz, al contrario, disfruto de esa calma momentánea. Hudson se acercó. ¿Por qué no vuelves al dormitorio a dormir? Pausó un poco y añadió: ¿en qué habitación dormirás esta noche? Todavía es temprano, respondí con pereza. Si tienes sueño, vete tú a dormir, yo quiero trasnochar. Hudson tamborileó con los dedos en el apoyabrazos. ¿Te molesta que esté aquí? De repente me giré y me reí. Señor, su presencia aquí me distrae mucho. Hudson me vio girarme, su mirada cambió un poco y preguntó en tono suave: ¿por qué? Yo estaba apoyado sobre un cojín alto, al darme la vuelta, hundí la cara en él y, con los ojos brillantes, miré al hombre de enfrente. Siempre tienes que preguntar todo, yo no quiero contestar. La autoridad natural de Hudson no disminuía, pero su paciencia era enorme, alargó un poco el tono para decir: entonces no contestes. Se suponía que, con sus problemas de movilidad, él estaría desanimado. Pero justo el alfa se había vuelto sombrío y agresivo, asustando a los demás. Yo lo miraba, feroz, pero no me daba tanto miedo, esa presión que tenía sobre mí no era como la que ejercía sobre otros. Me quedé mirándolo, a su cara perfecta, y de repente sentí curiosidad. Antes se decía que eras frío, que no te dejabas tentar, que no tocabas a nadie. ¿Es verdad? Hudson también me miró, con una mirada más desnuda, de una agresividad intensa. Como diciendo: ¿tú qué crees? Pensé en algo y me cambió un poco la cara, solté un resoplido. ¿Qué abstinente ni qué nada? Si eres un tremendo raro. Bajé y me senté sobre sus piernas, con las rodillas apoyadas en el reposabrazos. Hudson me sujetó la cintura, me agarró la barbilla y me besó. Yo levanté la cabeza, dejándolo hacer casi todo. Hudson pensó que el omega en sus brazos era tan pequeño, con una voz increíblemente bonita. Lo agarré del brazo y aparté su mano. Basta. Hudson apoyó su nariz recta en mi mandíbula. Ok, basta. Me acurruqué en su pecho, mientras él me acariciaba suavemente. Temblaba finamente, con ganas de llorar. Esa emoción incontrolable era como un cielo cambiante. No es que estuviera enfadado, es que, al llegar a cierto punto, sentía un cansancio triste, algo de pena. Pero si Hudson me preguntaba: ¿qué te pasa?, yo no tendría que responder. Hudson no preguntó. Me apartó el cabello húmedo de la mejilla. Estoy muy feliz, Lincoln. Lo miré con los ojos húmedos. Ah, ¿quieres que me vista así para que me veas? Hudson. Él juraba que no había pensado demasiado, pero, obedeciendo a su corazón, con la mirada oscura dijo: quiero verte. En realidad yo mimaba mucho a Hudson. Mientras no cruzara mi límite, aceptaba sus peticiones, incluso aguantando un poco más. 6. Hudson empezó su rehabilitación, aunque esta noticia se mantuvo en secreto por ahora. El médico principal del equipo encargado de su recuperación se sorprendió mucho. Antes, Hudson no cooperaba en absoluto con la rehabilitación, y todos pensaban que nunca volvería a ponerse de pie. Claro,
la situación anterior era más complicada. Hudson tenía sus razones para rechazar el tratamiento. Durante estos 2 años de reposo, aunque no podía ponerse de pie, tampoco empeoró. La situación iba mejorando. El equipo médico era de los mejores del país y del extranjero. Al confirmar que podía ponerse de pie, Hudson respiró aliviado. Se dio cuenta de algo: a veces no lograba alcanzar al Omega, que se movía tan rápido. Esto preocupaba al Alfa, que nunca se había dejado vencer por sus limitaciones. Sí, estaba preocupado. La rehabilitación no era fácil, a veces lo veía sudando de dolor. Verlo entrenar en secreto se convirtió en mi registro diario reciente. Hudson no quería que lo acompañara, sentía que entendía, pero a la vez no del todo. Si él realmente me prohibiera mirar, nunca podría acercarme al gimnasio. Durante estos años, Hudson se había aislado, y se habían corrido muchos rumores sobre él. Pero su mano firme y fría intimidaba a los oportunistas. En su momento más débil, envió a su pequeño tío a la cárcel y se convirtió en cabeza de familia. Su carácter se volvió impredecible y sus métodos más duros, incluso más temibles que antes del accidente. De lo contrario, ¿por qué los ancianos habrían enviado a sus hijos a ganarse su favor? Pero ahora, el hombre, empapado de sudor, yacía en el suelo con el rostro hermoso cubierto de nubes de frustración. Caminé suavemente hacia él. Al levantar la vista, Hudson fijó su mirada en mí como una bestia cazando a su presa. Su feromona violenta me hizo sentir un hormigueo extraño en las glándulas. Al acercarme, mi rostro ya estaba rojo. Aunque el alfa estaba enfadado, su feromona era distinta de la que mostraba en momentos de afecto. Al entrar, tranquilicé su aroma con el mío, así que no era agresivo conmigo, solo un entrelazamiento sutil. Me agaché frente a él. ¿Duele mucho? Mañana continuamos, ¿sí? El sudor frío en su frente resbalaba, y sus rasgos afilados seguían mostrando dureza. Aún así, era severo. No estaba desaliñado en absoluto. ¿Por qué no me dejaba mirar? Me senté también, apoyé las manos sobre sus muslos y me incliné, acercándome suavemente. Vamos despacio, ¿sí? No me importa que uses esos métodos conmigo. Estas 2 frases parecían desconectadas, pero también tenían sentido. Las largas pestañas de Hudson temblaron, levantó la mirada, aunque su mirada era filosa, también mostraba una ternura única. 7. Él no dirigió mi acercamiento, sino que respondió lentamente, con suavidad. Extendió la mano, tomó la bata que estaba a un lado y me la cubrió. Me atrajo hacia su pecho, apretándome. Me gusta que no lleves nada, dijo Hudson por primera vez mostrando un deseo más crudo, con sus ojos brillantes fijos en mí. Sonreí levemente. Él no exageraba, solo deslizó la mano por el borde de mi ropa, sintiendo la cercanía. La bata me cubría por completo. Me recosté sobre su hombro, medio dormido. Aún así, lo ayudé a ponerse de pie, abrazándolo por la cintura, tambaleándome mientras caminábamos. Hudson agarraba la barra de apoyo con una mano y me sostenía con la otra. Si te cansas, descansa un poco, dijo. En el gimnasio había una cama. Asentí, un poco aturdido. Si te caes, avísame. Hudson se sorprendió, y con un gesto casi mimador dijo: Dormí profundamente. Al despertar, Hudson me tenía en su regazo, moviéndose con la silla directamente hasta la habitación. Mientras trabajaba, yo permanecía acurrucado en su pecho, con los pies sobre sus pies y mordiendo el labio. Cuando Hudson trabajaba, mostraba su lado más firme e implacable, dominante, fuerte, con un deseo de control que se dejaba ver sin reservas. No se puede negar que ese aspecto era intenso y atractivo. Me sentí un poco loco. Lo más extremo que había hecho hasta ahora era convertirme en el pequeño amante de Hudson. No le guardaba rencor a mi familia por enviarme aquí. Si de verdad no quisiera estar, no lo habría hecho aunque hubiera provocado un caos familiar. No me interesan las carreras ni los excesos, tengo pocos deseos materiales. Aparte de no cumplir exactamente con lo que mis padres esperaban, ellos deberían sentirse satisfechos. Pero a veces, en mis momentos de soledad, me molestaba ser el centro de atención, quería esconderme y pasar tiempo a solas. Ni siquiera podía forzar mi ánimo a ser alegre, no sabía cómo sacar una sonrisa a Hudson. ¿Ahora él está contento? Había visto su lado enérgico y seguro, el alfa mayor que yo, maduro, sereno, elegante. 8. Una vez que Hudson decidía hacer algo, lo hacía con extrema eficiencia. En apenas 1 o 2 meses, ya podía caminar con muletas, y sus músculos de las piernas se iban recuperando poco a poco. La noticia de su recuperación no podía mantenerse oculta, y para evitar que causara revuelo dentro del grupo, muchas informaciones fueron controladas. Pasé un tiempo acompañándolo en la rehabilitación,
pero pronto perdí interés. En cambio, el alfa, al principio molesto por no permitirme acompañarlo, decidió redecorar el gimnasio. Nuevos ramos de flores, muñecos adorables, mechas de robot, y hasta la cama adaptada a mi gusto. Desde las ventanas se veía un jardín lleno de rosas. Aún así, casi nunca iba allí. Prefería ir al anexo a ver entrenar a los guardaespaldas. Todos eran grandes y fuertes al estilo alfa, cada golpe y movimiento durante el entrenamiento era impresionante. Al principio, se mostraban un poco rígidos, temiendo molestarme, pero por suerte había un omega en el equipo que me guiaba. Luego, preocupados de no molestarme con el olor del sudor, siempre se duchaban y usaban supresores antes de entrenar. Era mi alto nivel de feromonas de alfa lo que los desconcertaba, lo toleraban con esfuerzo y sudando. Después de unos días observando, no pude contenerme y me quité la chaqueta para aprender un par de movimientos. De repente, Hudson llegó apoyándose en sus muletas. Lincoln. Me sorprendí y volteé. Los guardaespaldas, al ver al señor acercarse, se sobresaltaron y lo saludaron, luego se apartaron. Yo ya había quitado la chaqueta, quedando solo con una camiseta de tirantes, mostrando mis brazos pálidos. Hudson, con expresión seria, se acercó y me puso la chaqueta sobre los hombros. ¿Quieres aprender? Sí, respondí. Cuando esté completamente recuperado, te enseñaré personalmente, dijo él, firme. Observé su rostro serio unos segundos y asentí. No era algo que realmente me importara aprender, solo había sido una idea momentánea. ¿Cómo viniste hasta aquí? A recogerme, respondió Hudson con calma. Pensé un momento y asentí de nuevo. Está bien. El anexo y el edificio principal estaban algo separados, así que fuimos en coche. En el camino, Hudson preguntó con voz neutral. ¿Qué te parecía interesante? Son muy altos, con piernas largas y buenos movimientos, contesté con sinceridad. La presión en el coche bajaba, quien conducía era su guardaespaldas personal, tratando de no hacerse notar. Hudson irradiaba frialdad, con el rostro sombrío, casi amenazante. Intenté bromear. Solo quería aprender algo de defensa con las piernas, ¿eso también rompe alguna regla del señor? Su mirada se suavizó al verme tan travieso, tomó mi mano y la besó suavemente, reflexionando. Fui demasiado celoso. Al llegar a la habitación, sus feromonas me hicieron flaquear, me sostuvo con un brazo. Apóyate en mí, bebé. Solo pude abrazar su cintura, ayudándole a sentarse en el sofá, luego, él me atrajo hacia sí. Hudson abrió un refrigerador cercano y sacó algo, calmando mis intentos de levantarme. Cuando esté completamente recuperado, te enseñaré todo lo que quieras, Lincoln. 9. Por la tarde, con el sol poniéndose, me senté en el sofá con los brazos cruzados y las piernas cruzadas, el rostro un poco frío. El doctor revisó las piernas de Hudson y comentó con alegría. Se está recuperando muy bien. En un mes más, podrá caminar sin muletas. Hudson frunció levemente el ceño, y con mirada intensa, preguntó. ¿Cuándo podré sostener a mi omega de pie durante 1 o 2 horas? El doctor miró cuidadosamente mi rostro sonrojado y respondió. Eso probablemente tomará 6 meses, no debe sobreesforzarse, podría afectar la recuperación completa. Hudson permaneció en silencio un par de segundos y luego dijo. Está bien. También, programa una revisión para Lincoln, últimamente se duerme mucho y no come tanto como antes. Fruncí el ceño. He comido, y aún así tengo hambre rápido. El doctor, con calma, dijo, probablemente sea por el calor. Su rostro se ve saludable y con buen color, no hay de qué preocuparse. Hudson asintió ante esto. Cuando se fue a trabajar al estudio, también revisó algunas cosas con el doctor en privado. Después de eso, se volvió más sobrio y tranquilo durante un tiempo. El doctor insistió en las revisiones, pero yo me resistía y me encerré en el segundo dormitorio donde me hospedaba al inicio. Aunque no necesitara revisión, yo podía sentir ciertas cosas por mí mismo. Volví a recostarme en la ventana, bajando mi ropa para cubrir mi abdomen descubierto. 10. Antes de ser enviado aquí, yo y Hudson nos habíamos visto solo 2 veces. La primera vez fue en una fiesta. A mí realmente no me gustaban esos eventos tan formales, tener que sonreír y socializar me resultaba agotador. Pero mis padres me llevaron, como si yo, siendo un omega, fuera una especie de herramienta en la escena social, con la esperanza de que pudiera entrar en círculos más influyentes. No pasó mucho antes de que escapara discretamente, refugiándome en un balcón aparentemente vacío. Al levantar el pie para salir, casi me topo con un alfa. Me asusté, justo cuando iba a hablar, él me cubrió la boca con la mano. Al mismo tiempo, desde otro balcón cercano se escuchaban ruidos extraños.
Yo era demasiado ingenuo entonces y solo pensé que esos sonidos eran curiosos, provocando que me sonrojara sin entender muy bien por qué. Miré al alfa, extremadamente atractivo, y poco a poco sentí calor en mi rostro. Cuando me soltó la boca, no abrí la boca para hablar. En el siguiente instante, sus grandes manos cubrieron mis oídos. Más tarde entendí lo que estaba pasando. Yo y aquel joven alfa, de aspecto impecable y porte distinguido, estábamos escuchando a otros en un momento privado. No recuerdo exactamente cómo me fui esa noche, solo sé por lo que me contaron mis padres que se llamaba Hudson. Hudson, y qué guapo era. La segunda vez fue 2 o 3 meses después. Mi amigo de la infancia me llevó a un club exclusivo. Esa noche bebí un poco y empecé a sentir calor y tensión en el cuello. Cuando mi amigo me presionó contra el sofá, me asusté, lo empujé y corrí tambaleándome. Un alfa fuera de control me derribó, y grité asustado. Mi cuerpo reaccionó, liberando feromonas de omega que alteraron a las personas alrededor, sonó la alarma, se activaron los sistemas de ventilación y los supresores. Me resistí con fuerza, llorando, pero el alfa era muy fuerte. Mi amigo tenía los ojos enrojecidos, jadeando. Lincoln, Lincoln. En ese momento, Hudson apareció. Me levantó suavemente, enrollando una bufanda ligera alrededor de mi cuello, con un delicado aroma a alcohol que también cubría parcialmente mi rostro. Un abrigo de cachemira grande me envolvió por completo y me levantó en brazos. La perspectiva se elevó de repente, el alfa que me sostenía era alto y fuerte. Lo conocía, lo había visto hace poco. Temblando, me acurruqué en su abrazo. Sus feromonas eran suaves y tranquilizadoras, muy diferentes de la presión y agresividad de mi amigo. No tengas miedo, te llevaré al hospital, dijo con voz cálida, calmante. Se me escaparon algunas lágrimas mientras escondía la cabeza en su hombro, susurrando. Gracias. Hudson se tensó un instante, y un leve rubor apareció en su rostro. Las feromonas de un omega son muy seductoras, y él estaba tan cerca de mí. Aún así, Hudson, siendo varios años mayor, mantuvo la calma y la compostura. Solo sentí seguridad en su abrazo. En un frío invierno, con nieve cayendo, su guardaespaldas sostenía un paraguas sobre nosotros. El crujido de sus zapatos sobre la nieve y la luz de los faroles que brillaba tenuemente creaban un momento mágico. Apreté su abrigo con las manos, con la nariz húmeda de emociones, pero también sintiendo una especie de novedad y curiosidad, como un brote de primavera asomando tímidamente del suelo, listo para crecer libremente. Cuando desperté en el hospital y regresé a casa, pensaba en cómo agradecer personalmente al heredero. Pero poco después, Hudson sufrió un accidente de coche y no volví a tener contacto con él. El tiempo fácilmente borra algunas huellas de la memoria, hasta que la empresa familiar comenzó a sufrir pérdidas, y fue entonces que me enviaron aquí. 11. Pero ahora, no sabía cómo enfrentar a Hudson. Me sentía un poco molesto. La tía trajo las llaves y la puerta se abrió de nuevo. Sin embargo, Hudson no entró de inmediato, se quedó apoyado en su bastón junto a la puerta. ¿Puedo entrar?, preguntó. No dije nada. Se quedó allí un buen rato hasta que finalmente lo miré, de pie no muy lejos, y dije suavemente, entra y siéntate. Solo entonces Hudson entró y se sentó detrás de mí. Bebé, lo siento, dijo. Reflexionaba sobre sí mismo. Que yo, siendo más joven, disfrutara de algunas cosas era normal, pero él era varios años mayor y aún no había pensado en todo. Me giré y me recosté, mirándolo. No pasa nada, no es solo tu culpa, fue un accidente. En realidad, en todos estos meses, ni siquiera habíamos tenido una marca permanente de por vida, quién sabe, bueno, fue un accidente. Su mano se posó sobre mi abdomen. Hudson admitía que no era tan gentil y puro como parecía, tenía un lado oscuro, incluso cruel. Pero al enterarse primero de que yo estaba esperando un hijo, su alegría fue inmensa. Luego, preocupaciones, temía que yo no estuviera contento. Quiero que seas feliz, dijo, sosteniendo mi rostro con cuidado y bajando ligeramente la cabeza. Bebé, está bien si te enojas conmigo. Froté mi cara contra su mano y sonreí. No quiero enojarme. Luego tomé su mano y la llevé a mis labios, mordiendo suavemente. Listo. Hudson me abrazó, presionándome contra su pecho. No te escondas siempre de mí, ¿sí? Tengo miedo de no poder encontrarte. Al pensar eso, en sus ojos apareció un destello severo y me abrazó aún más fuerte. Temía hacer algo irracional. Lo empujé suavemente, sin estar enojado, solo un poco desconcertado. ¿Por qué te ocupas hasta de mis pequeños estados de ánimo? Eres tan molesto, hermano, vamos, ve a hacer tu revisión. Hudson soltó un suspiro de alivio.
Aunque en casa me enviaron para agradar al alfa, Hudson parecía querer consentirme como a un pequeño tesoro. Después del chequeo, el doctor dijo: han pasado 3 meses, todos los indicadores están normales y saludables, no necesitan preocuparse. Miró a Hudson, con movilidad limitada en las piernas, y añadió que debía moderarse un poco, y que dentro de 2 meses podía tener actividad sexual moderada. Hudson asintió y anotó otras indicaciones importantes. Yo no quería escuchar, así que lentamente me moví hacia el otro lado de la cama y luego bajé, saliendo de la habitación. Su voz me llamó: Lincoln, ponte los zapatos. Me los puse y me fui discretamente. Junto a la puerta, habían dejado pantuflas de felpa para que pudiera usarlas cuando quisiera escapar un poco. Nunca preguntó si quería al niño, ambos ya sabíamos cómo proceder. Un día desperté con un anillo en el dedo medio. Lo miré con curiosidad por un buen rato, al no quitármelo, el alfa a mi lado suspiró aliviado. Antes de saber que había un hijo, no reaccionaba ni con fuerza ni con delicadeza. Al enterarse, empezó a vomitar, yo comía, él vomitaba, yo volvía a comer, y así. Hudson perdió varios kilos por ello. Hizo que la cocina preparara comidas variadas para mí. Yo también limpiaba secretamente algunas lágrimas. Por suerte, las feromonas de Hudson me tranquilizaban constantemente, incluso en viajes de trabajo, me llevaba consigo. Tras 1 o 2 meses, mi estado mejoró gradualmente. Hudson estaba ocupado con otros asuntos y yo no me metía. Solo, ante las constantes molestias de mi amigo de la infancia y por aburrimiento, accedí a verlo. El incidente de aquella noche, cuando casi me marca como Omega, ya era cosa del pasado. Hudson siempre fue bastante amable conmigo, de lo contrario, nuestra relación no habría durado hasta ahora. Pero por este asunto con Hudson, nos distanciamos nuevamente, y poco después, él buscó reconciliación. Después de transformarme en Omega, la actitud de Declan hacia mí cambió, a veces éramos cercanos, otras distantes. Me acostumbré y aprendí a manejar mis emociones de manera estable. El clima se volvía frío. Llevaba un abrigo largo que ocultaba mi abdomen. Al sentarnos, Hudson me miró un largo rato, algo preocupado, preguntó: hace meses que no nos vemos, ¿cómo has estado? Hoy estoy de buen humor, mis ojos brillan, está bien. ¿Y tú? Más o menos, así nada más. Al verme sonreír, también sonrió, y luego, serio: Lincoln, puedo ayudarte a salir de la familia. Hudson está limitado físicamente, no desperdicies tu juventud siguiéndolo sin entender, ¿sí? Fruncí ligeramente el ceño y mi tono se volvió frío. Declan, tengo mis propios planes. Declan se alteró de inmediato. ¿Qué planes? ¿Vas a darle un hijo ilegítimo? Eres un Omega, no deberías descuidarte así. Al darse cuenta de que sus palabras eran duras, bajó el tono. Solo me preocupo por ti, eres, mi buen amigo. Mi expresión se volvió completamente fría. ¿Eso es lo que querías decirme hoy? 12. Declan movió la boca, su rostro enrojeció y parecía que aún quería decir algo. Lo interrumpí. Primero, has estado con tantos Omegas que ni se pueden contar con una mano. Tú te mueves en el mundo de las relaciones, y eres quien no se cuida a sí mismo. Espero que lo entiendas, yo no te desprecié y sigo siendo tu amigo. Segundo, no necesito tu preocupación condescendiente. Tercero, ni siquiera te comparas con un solo cabello de Hudson. Hoy no voy a comer esta cena. Me levanté para irme, pero él me detuvo. Declan estaba visiblemente molesto. Sí, soy inconstante, no soy como Hudson, pero en ese momento no entendía mis propios sentimientos hacia ti. No me atreví, puedo cambiar, Lincoln. Cállate, dije, empujándolo mientras salía. No quería escuchar nada de su boca. Declan habló con voz más grave. Mi abuelo está evaluando Omegas para un posible matrimonio arreglado, y uno de ellos fue el primer amor de Hudson. Me detuve en seco y me giré, mirándolo con frialdad. ¿Primer amor? Sí, dijo Declan, con una mirada algo desesperada. Era el Omega que Hudson planeaba para un matrimonio arreglado. Después de su accidente, se fue al extranjero, y ahora ha regresado por rumores que escuchó. Lincoln, ¿qué crees que escogerá Hudson? Guardé silencio un par de segundos y negué con la cabeza. No quiero decirlo. No me importa cómo elija. Volví a la mansión. Hudson no estaba, había salido a asuntos personales. Recogí algunas cosas y dejé la casa familiar. Mi partida repentina sorprendió a los guardaespaldas y a todos en la familia. Alguien intentó detenerme, pero solo lo miré en silencio y seguí caminando. No se atrevieron a detenerme y empezaron a llamar frenéticamente a Hudson. Apagué mi teléfono, no contesté cuando Hudson llamó.
Volví a mi pequeño apartamento que había comprado con mis ahorros. Mis padres no sabían que tenía este lugar. Hudson no supo dónde estaba hasta varias horas después. Golpeó la puerta, pero no la abrí. Esa noche no pude dormir. Me levanté y miré por la cámara de seguridad. Hudson estaba parado frente a la puerta. Al abrir, lo vi serio. No hay primer amor, no hay matrimonio arreglado. Todo lo que haga mi abuelo no tiene que ver conmigo. Te amo, Lincoln. Naturalmente, había localizado a Declan y le dio una buena lección. Devolviéndolo a casa, no solo no se atrevieron a enojarse, sino que aplicaron la disciplina familiar para mostrar su postura. Lo miré con indiferencia. Al pensar que había estado de pie afuera unas 3 o 4 horas, entré. Pasa, siéntate. Debería haber estado furioso, cuestionándolo y desahogando mi ira, pero realmente no tenía enojo. Incluso el cuidado era tranquilo, si lo notaba o no, era su asunto. Hudson cerró la puerta y me siguió, tomando mi mano. Ya no dependía de su bastón, y aunque su actividad física diaria era suficiente, aún necesitaba tiempo para recuperar toda su agilidad. Intenté retirar mi mano, pero él la sujetó firmemente. Lo miré. Hudson se inclinó y me besó. Bebé. Cuando me levantó horizontalmente, no resistí, solo protegí mi abdomen. ¿Tus piernas? Está bien. En la cama, Hudson sostuvo mis mejillas. ¿No confías en mí? ¿O los comentarios de otros te molestan? Asentí honestamente. Soy muy posesivo, no tolero ni tus antiguos rumores. ¿Por qué existieron esos rumores? Son problemas tuyos, pero ¿por qué llegaron a mis oídos? Dije. Aléjate, estoy muy enojado ahora. ¿Muy enojado? Preguntó Hudson, pensativo. Luego, bajando la voz. Ese primer amor del que hablaba tu amigo no tiene nada que ver conmigo. Probablemente ni lo haya visto. No lo recordaba, no era un verdadero rumor, solo exageraciones. Lo había adivinado. Hudson no se defendió, sus ojos mostraban un deseo posesivo. Si realmente me hubiera interesado y quisiera un matrimonio arreglado, no habría podido irse al extranjero. Como te quiero a ti, Lincoln, quiero mantenerte cerca. Te amo. Escuchando sus palabras, mi mirada comenzó a perder enfoque. El alfa susurró cerca de mi oído. Bebé, cuida tu abdomen. A veces escucho demasiado lo que dice. Somnoliento, oí sus palabras. Ven, ámame. ¿Sí? No sé cuánto querer a alguien significa amar. 13. Él se quedó viviendo conmigo un tiempo. Cuando mi enojo se disipó, recogí nuestras cosas y me llevó de vuelta a casa. En el coche, Hudson reflexionó. Es que no lo he hecho lo bastante bien. Durante ese tiempo había estado preparando la escena de la propuesta y diseñando el anillo. Por eso alguien encontró la oportunidad de meter cizaña. Yo respondí con un mientras giraba la cabeza hacia la ventana. Aunque fuera injusto contigo, al oír esas palabras me enojé. En los ojos de Hudson pasó un destello de sonrisa, tomó mi mano y la mordisqueó suavemente 2 veces. Mi amor es tan adorable. Hudson reservó un restaurante para que ambas familias se conocieran. No invitó a mucha gente, solo a unos pocos amigos íntimos de su parte. 3 años antes, aquel accidente se había llevado a sus familiares más cercanos, él nunca había podido perdonarse y esa era también la razón principal de no querer rehabilitarse. Había luchado contra otros mayores sin tener apenas contacto con ellos. En cuanto a su abuelo, que había encubierto al culpable del accidente, el tío de Hudson, sentía una profunda culpa hacia él. Hudson no lo había invitado, pero al oír rumores, el abuelo vino por su cuenta. Originalmente, el abuelo había querido organizar encuentros entre Hudson y jóvenes de buena familia, y pensaba que yo, un Omega que había llegado solo, no era apto. Pero después de que su nieto lo advirtiera, bajó la cabeza y se presentó en la cena. Antes yo no conocía todos esos detalles, ahora que los sabía, me resultaba aún más difícil tolerar a ese abuelo que decidía por los demás. Él soportó mi frialdad, sin atreverse a replicar, de regreso a casa suspiró y le dijo a su chofer de confianza. Todos estos años he estado haciendo mal las cosas. Si entonces hubiera sido más claro, nada de esto habría pasado. Al final, mi hijo menor terminó en la cárcel, en aquel momento solo pensaba que no podía perder a 2 hijos de golpe y me nublé. El chofer pensó, usted sigue sin verlo claro, si no, ¿cómo va a organizar públicamente citas para Hudson y ganarse la enemistad del Omega que ahora es el centro de su vida? Pero solo dijo en voz alta para consolarlo. Los hijos tienen sus propias ideas. La vida es larga, quizá en poco tiempo ya esté jugando con su bisnieto. Tómelo con calma y compense más. En la cara del abuelo apareció por fin una sonrisa. Sí, compensar más.
Al día siguiente, un abogado vino para decirme que me transferirían una parte de las acciones de la empresa. Un 2%, puede parecer poco, pero en realidad era mucho. Hudson me hizo firmar el contrato, junto con otro documento que él mismo me entregó. La propuesta salió naturalmente bien. El lugar estaba decorado como un sueño, precioso, me encantó. Mis padres, aunque me consideraban un Omega, sin futuro, nunca me habían tratado mal en lo material. Cuando se preocupaban, era sincero. Yo siempre había tenido mis propios planes, estar triste a veces no era nada del otro mundo. Ahora estaban allí, junto con mi hermano y mi hermana, y realmente se les escaparon unas lágrimas. Los amigos de Hudson, algunos con sus parejas, ayudaban con el protocolo. Hudson se arrodilló sobre una rodilla para ponerme el anillo. Al levantarse, yo lo abracé por la cintura y apoyé la cabeza en su pecho. Hudson. El viento sopló, moviendo un poco mi pelo corto. Dije, feliz. Eres tan alto cuando te pones de pie. Al oírlo, los ojos de Hudson se calentaron. Mi amor, te quiero. 14. No me gusta ir a trabajar a la empresa ni montar mi propio estudio, solo hago inversiones. Gracias a mi mirada aguda y al acceso a recursos de alto nivel, casi siempre gano sin perder. Nuestra boda fue cuando el bebé tenía 6 meses, fue muy solemne, incluso salió en el informe financiero de la capital. Sí, en un informe financiero, con eso se puede imaginar la magnitud. Yo estaba muy feliz, él lo organizó todo muy bien. Por la noche, después del marcado definitivo, estaba cansado pero aún así lo besé como premio. Te quiero, y me sentí muy feliz. Hudson, ese loco, tenía los ojos rojos, incluso se le humedecieron. Yo, comprensivo, fingí no verlo, pero él se inclinó hacia mí. Cariño, gracias. En su época más oscura, yo había aparecido en su vida sin dudar. Levanté las cejas y respondí con un «oh», luego sonreí. Perspectiva de Hudson. En una fiesta conocí a un joven y se quedó en mi memoria. La segunda vez que nos vimos, tomé en mis brazos al joven que acababa de diferenciarse. En mi corazón, solo podía agradecer, menos mal que estaba allí. Después, perdí el interés en el amor y me volví sombrío y frío. Más tarde, ese joven llegó con una maleta a mi lado, interrumpí al asistente que pensaba despedir al Omega y lo dejé quedarse. ¿Quieres que me vaya?, preguntó ese día el Omega. Yo, sin mostrarlo en la cara, sentí un vuelco interior y respondí con cierta frialdad. Ven y empújame. El Omega pareció sonreír un poco y vino a empujar mi silla. La primera marca ocurrió durante su periodo de celo, yo entonces no lo sabía. El Omega, sin calmantes ni inhibidores, se encerró algo triste. Cuando lo descubrí, estaba escondido en mi armario. Le aparté la ropa y vi su hermoso rostro. Me miró con ojos llenos de lágrimas. Me acerqué, con voz ronca, pregunté, «Cariño, ¿por qué te escondes aquí?» El Omega, todavía consciente, respondió con sinceridad, «Aquí está tu olor. Me siento tranquilo». Mi corazón dio un salto. Tomé su cara con mis manos y lo besé suavemente. Amar a Lincoln es una cosa feliz. ¿Cuánto querer es amar? Hudson no lo sabe, solo que en algún momento se dio cuenta. Yo amo a Lincoln.